Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy nos acompaña el ingeniero eléctrico Jorge Alejandro Rodríguez. Él, además de ser ingeniero eléctrico, es experto en finanzas internacionales, conocedor ampliamente del tema Citgo. Y precisamente por allí queremos empezar. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido a Panorama. Muy Morales, muchas gracias. Para mí es un gran placer poder conversar con Panorama, que es como decir la prensa en Maracaibo. Así es. Y bueno, vamos a empezar justamente por el tema Citgo. A ver, hay un par de decisiones que yo quisiera hacer mención de ellas. La de la Corte Suprema de Estados Unidos y la del juez de Delaware, que le da play a la demanda, a la solicitud que hace Cristalex. Sin embargo, ayer la oposición venezolana solicitó al juzgado posponer el tema de la venta de Citgo. ¿En qué está en este momento todo lo que tiene que ver con el juicio por Citgo? Sí, bueno, ese es un juicio que se encuentra ya en sus etapas finales y definitivas. Nosotros contra Venezuela, contra los venezolanos, se ha dictado una medida de embargo. Esa medida ya PDVSA fue notificada de la medida. Se han dado todos los pasos legales para que la medida se lleve a cabo. Esto es un embargo igualito como cuando embargan una casa, embargan unos muebles. La cosa es que es un poco más complicado a lo mejor porque es algo mucho más grande, porque es un tema más sofisticado, pero el concepto es exactamente el mismo. Es alguien que va a tomar posesión de una propiedad. Como es una propiedad tan compleja que incluye plantas, etcétera, 3 refinerías, cantidad de poliductos. Estamos hablando de que casi uno de cada 10 barriles de petróleo que se refinan en Estados Unidos, los refina Citgo. Entonces esto es algo que para el gobierno norteamericano, para las autoridades norteamericanas, debe manejarse con mucha prudencia porque ellos no quieren ningún tipo de interrupción o de sobresalto en la operación de Citgo. Dicho esto, la situación de Venezuela es una situación muy precaria en estos momentos. El procurador especial designado nos comunicó a los venezolanos el día de ayer, anteayer, que él había renunciado hace 3 semanas. Sin embargo, hace 2 semanas fue interpelado por la Asamblea Nacional, por la Comisión de Energía, y no les dijo nada a ellos de que él había renunciado, ¿no? Algo muy, muy particular. Este señor dice ayer que él renunció hace 3 semanas, pero hace 2 lo interpeló el máximo ente del país, que es la Asamblea Nacional, y él no, se le olvidó comentar ese detalle. Pues, miren, no me interpelen a mí porque ya yo no soy el procurador. Esto ha sido una gran sanganería. Esto no hay un término técnico para eso. Una gran sanganería, una gran sinvergüenzura. Venezuela viene de un proceso traumático con la administración de Hugo Chávez de estos activos, posteriormente la administración de Maduro de los juicios, que fue por demás deficiente. Bueno, basta asomarse a las calles de Venezuela para darse cuenta del resultado de esas gestiones. Y en el último año y medio, cuando muchos venezolanos teníamos confianza de que desde la Asamblea Nacional se iba a proceder a una reinstitucionalización y a preservar una serie de propiedades de los venezolanos que son necesarias para la reconstrucción, para el relanzamiento de Venezuela, para la prosperidad de los venezolanos, bueno, simplemente hemos sido defraudados, hemos sido engañados. No solamente, amigo Morales, usted y yo y todos los zulianos que puedan estarnos leyendo o viendo, sino los propios diputados. Para poner las cosas en contexto, la primera observación formal, reunión formal que tuvimos con la Asamblea Nacional fue con la Comisión de Energía, presidida por el diputado Elías Mate de Un Nuevo Tiempo, en junio del año pasado, el día 6 de junio. Ese día hicimos una exposición bastante larga, más de casi hora y media, con documentos, etcétera, en la cual le explicamos a los diputados toda la gran problemática que existía con Citgo y con la presencia de este procurador
y le informamos de los compromisos del procurador con empresas que estaban demandando a la República, del conflicto de interés que existía de parte del procurador, de por qué era inaceptable, de acuerdo a la legislación norteamericana y venezolana, que ese señor tuviera parte en el juicio. Es decir, ahí quedó, ya en esa reunión del 6 de junio, en una interpelación que se me hizo a mí personalmente, quedó muy claro todo esto. Y de hecho, el diputado Mata en ese momento, por un nuevo tiempo, presidiendo la comisión, propuso o estuvo de acuerdo en una propuesta del diputado Jorge Millán de Primero Justicia y de Oscar Ronderos de Acción Democrática de llevar adelante una investigación. A esa investigación se opuso el diputado Luis Stefanelli de Voluntad Popular, expresó que él no estaba de acuerdo, que él reiteraba su confianza en el procurador y en todos los nombramientos que había hecho la Asamblea Nacional por vía de Juan Guaidó a principios del año 2019. Pero aún así se aprobó. Los diputados dijeron que ellos habían sido sorprendidos por esta información y que ellos habían nombrado al señor Hernández desconociendo todas estas cosas. Bueno, tomamos un compromiso ese día de no hacer público esta interpelación, que fue una interpelación a puertas cerradas por lo delicado del tema y porque justamente lo que se quería evitar eran discusiones, politizar un tema, que cayera en discusiones estériles y acusaciones que no llevan a ningún lado. Y nos dimos un compás de 3 meses, 90 días exactamente, para continuar. Ese fue nuestro compromiso con la comisión. A los 90 días, en el mes de agosto, observamos que no, al menos nosotros no estábamos, no se nos había comunicado ningún avance, y en ese sentido hicimos público, ustedes en Panorama así también lo transmitieron y todos los medios del país, se hizo pública lo que fue la interpelación de junio. Es decir, 3 meses después, bueno, se le mostró al país cuál era la situación. Y, muy importante, procedimos a hacer una denuncia formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El día 8 de agosto fue transmitido esto a los canales. Ustedes lo cubrieron por vía de su corresponsalía en Caracas, porque lo hicimos por vía de internet ante el Departamento de Justicia en Washington. Y hasta la fecha no hemos tenido ninguna comunicación del Departamento de Justicia. Sería muy importante que el embajador y encargado de negocios, el señor James Story, que ha estado muy pendiente de las cosas de Venezuela en los últimos días, con una serie de comentarios sobre nuestro país. De hecho, el día de ayer dijo que se le preguntó sobre los dineros, los 600 millones de dólares de Venezuela, que habrían sido usados para construir el muro para separarse de México. O sea, se habría hecho con el dinero de los venezolanos. Se le preguntó al señor Story y él dijo que había que preguntarle al Departamento de Justicia. Entonces, bueno, ya que él va a preguntarle eso al Departamento de Justicia, que aproveche de una vez y le pregunte al Departamento de Justicia qué ha pasado con la averiguación que solicitamos los venezolanos sobre las relaciones entre Cristalex y el procurador. Relaciones que no son válidas, legalmente hablando, son relaciones ilegítimas, espurias, indeseables. Usted en esa comparecencia ante la Asamblea, yo pude ver el video prácticamente completo de la comparecencia. Usted reclamó el 5 de junio del año 2019 que la Procuraduría había rescindido la defensa del caso, o de los casos, en manos de una licencia de la OFAC, y reclamaba esa actitud cuando la tarea de la Procuraduría debía ser la de defender los intereses de la República. ¿Usted puede aclararnos un poco cuál fue el rol en ese momento que quiso denunciar? Claro, ese es uno de los aspectos importantes en ese momento, sin duda, con el que se le demostraba a los diputados el poco profesionalismo con el que se estaba manejando esto. Se señaló eso que usted bien subraya, el procurador le pide al gobierno norteamericano que emita ciertas... Él no pide ni siquiera una protección
Y lo que se nos otorga no es una protección. Venezuela, eso es mentira que tenemos una orden de protección. Tenemos una orden de bloqueo contra el gobierno de Maduro. Es muy distinto que se esté bloqueando a Maduro a que se esté protegiendo a Venezuela. Es decir, lo que los norteamericanos están evitando es que, por ejemplo, se venda Citgo y Maduro reciba dinero. Pero si se vende Citgo y el dinero lo reciben unos norteamericanos y se queda o unos europeos, no hay ningún problema. Eso, hay que diferenciar las cosas. Entonces, pero de cara a ese aspecto técnico que usted bien señala, ahí tenemos que la excusa era que necesitábamos una orden para ahorrarnos el dinero del juicio, para no seguir gastando en abogados. Cuando los juicios siguen, o sea, cuando inclusive teniendo una orden de protección, el juicio igual sigue. Y usted tiene que seguir pagándole al abogado, porque la orden de protección lo que evita es que eventualmente, si hay una parte de ejecución que necesite protección, la misma esté protegida, pero el juicio puede tener otros resultados que no requieran de protección. O sea, fue una defensa como todas las cosas que hizo el procurador que tenían que ver con esto. Eran unas payasadas. Era para cazar incautos, porque como son aspectos tan técnicos, bueno, uno va pasando por la calle y él le dice a uno, no, mira, aquí está, yo metí la carta. Y bueno, mira, la gente no está para ponerse a estudiar eso. O sea, entonces, ahí es donde uno ve la mala fe. La mala fe se evidencia cuando, por ejemplo, el procurador le dice a la Asamblea Nacional, nombren, y esto es bueno que lo sepan los venezolanos, no es que PDVSA sea dueña de Citgo directamente. La República es la accionista de PDVSA, la República de Venezuela. Y eso se materializa a través de la Asamblea de Accionistas de PDVSA. Los accionistas la Junta Directiva de PDVSA, a su vez, debe nombrar unos señores que son la junta directiva de una empresa que se llama PDB Holdings, que queda en Estados Unidos. Y la junta directiva de PDB Holdings debe nombrar a la junta directiva de Citgo Holdings. Y la junta directiva de Citgo Holdings debe nombrar a las juntas directivas de las empresas de refinación, de transporte, de poliductos, a otras juntas directivas. Y cada uno de esos pasos debe ser independiente del anterior. Bueno, ¿qué le sugiere? Y es que cada paso sea independiente del anterior es algo jurídicamente muy importante dentro del juicio que Cristalex lleva contra nosotros. Y en un aspecto técnico que este procurador fue quien asesoró a Cristalex al respecto. O sea, esto es bueno precisarlo. Se recibió pagos de Cristalex a tal efecto. Y entonces el procurador le dice a la Asamblea Nacional, a los diputados de la Asamblea Nacional, que procedan a nombrar todas las juntas directivas, ellos directamente. Los diputados de buena fe lo hacen, unos de buena fe y otros, para mí, en complicidad con esta estrategia para expoliar al país, realizan esta acción. Y bueno, no había pasado una semana y media, cuando ya estaba Cristalex con los nombramientos, llevándolos ante la corte, consignándolos y diciendo, fíjense usted, señor juez, cómo los venezolanos no saben manejar una empresa. Fíjense usted cómo ellos no le hacen caso a las reglas que se deben tener. Fíjese usted que Guaidó es igual o peor que Chávez, igual o peor que Maduro. No son palabras mías, son palabras que pone Cristalex en el juicio por órdenes, vamos a decirlo así, por las órdenes que le dio el procurador a la Asamblea Nacional. Usted está diciendo que más o menos la decisión de la Asamblea Nacional en relación con Citgo abonó a la tesis de que del alter ego en relación con el Estado y PDVSA, que ya había... Y no lo digo yo, lo dice la sentencia que da el juez a finales del mes de julio. A finales del mes de julio se produce una sentencia con respecto a ese aspecto en particular del juez Stark, quien dice, sí, esto obviamente tiene usted razón, a los señores de Cristalex, lo que los señores de Citgo hicieron, lo de la Asamblea Nacional, es algo inaceptable. O sea,
Esto es inaudito. Esto es inaudito. A ver, en este contexto, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene la República de sostener el activo de Citgo? Una sola posibilidad. Se lo dijimos en junio, usted lo vio ahí en esa interpelación, se lo hemos repetido a través de los medios y se lo hemos repetido por vía escrita a la Asamblea Nacional. Es denunciar el engaño, el fraude que cometió el procurador contra la Asamblea Nacional al ocultarle a los diputados sus relaciones con todas estas empresas demandantes contra la República, y por vía de mostrar ese fraude que se cometió contra la Asamblea Nacional, que llevó a la Asamblea Nacional a tomar decisiones que incidieron de manera negativa en el juicio y que además muestran que Venezuela estaba indefensa porque el abogado que debía hacerlo tenía un interés muy claro que lo manifestó a lo largo del juicio por la vía de los hechos contra los intereses de la República. Que un grupo de diputados venezolanos tomen eso con firmeza, con compromiso venezolano, tomen esos hechos, redactemos y llevemos, de hecho ya lo tenemos adelantado, llevemos una comunicación al juez Stark poniéndolo en autos, informándole de esta situación para que la misma se revierta y volvamos al juicio como estaba en el momento en que fue nombrado el señor Hernández en enero del año 2019. Esa es la única solución. Y en esto, ustedes los julianos tienen una responsabilidad muy grande, que es el hacerle entender esto a uno de los diputados que mejor conoce del caso y con cuya actuación en este momento yo estoy un poco confundido, que es el caso de mi estimado Elías Mata. Porque Elías Mata el año pasado se comprometió a llevar adelante una investigación. La llevó adelante. Hace 2 semanas dio unas declaraciones que a mí me dejaron sorprendido, apoyando al señor procurador, pero yo no dudo que viendo lo que salió ayer de la señora Delcy Rodríguez, que hizo una rueda de prensa, y viendo todas las cosas que se han sabido en las últimas 2 semanas, yo estoy muy seguro que una persona como Elías Mata puede tomar acciones con esto. Él y otros diputados comprometidos con Venezuela, pues el caso de la diputada Nora Baracho, quien tanto ha trabajado para que se le dé al Zulia el tema del préstamo de la CAF, todas estas cuestiones. O sea, ustedes los zulianos tienen una batería de diputados que pueden y deben hacer lo necesario sin cuestión partidista, porque igual deben sumarse con los diputados del PSUV. Esto tiene que ser una cuestión que no puede ser algo partidista. O sea, los únicos que yo pienso que veo difícil que puedan incorporarse a esto, porque han mostrado complicidad con el señor Hernández, son los diputados que, bueno, como el caso ya del diputado Stefanelli, que ya lo mencioné, que simplemente dijo que, bueno, que su hermano Nacho, su gran amigo, bueno, en esos términos no se puede defender los intereses de la República. O sea, aquí no es un tema de que habrá la voluntad política necesaria para acometer eso que usted está planteando en el seno de la comisión. Mire, uno aprendió que en la política no es lo que uno piense, sino lo que uno vea. Yo me remitiré a los hechos. Yo tengo elementos para confiar o para esperar que un diputado como Elías Mata, que ha tenido una carrera parlamentaria tan dilatada, venga a enterrar esa carrera parlamentaria hundiéndose con la pérdida de Citgo, que es equivalente a la pérdida hace 120 años del territorio de la Guyana Esequiba. Si se quiere pasar a la historia, si se quiere pasar a la historia montado en esa carroza fúnebre, bueno, eso es decisión de cada quien, pero me costaría creerlo. Yo esperaría, por ejemplo, que Enrique Márquez, un hombre que también, colega electricista, ¿cómo Enrique no va a tomar posición respecto a esto? Y estoy simplemente hablando de los diputados del Zulia con quienes tengo trato. A lo mejor usted me comenta otro y le digo, mire, también, ¿por qué no? Es decir, yo no veo por qué alguien no pueda no querer sumarse a esto, del partido que sea. Hablemos un poco de lo que dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ella denunció una colusión
entre el presidente del Banco Mundial y el procurador Hernández. Eso, ¿cómo se digiere? ¿Cómo juega en todo este tema de Citgo? Mire, eso tiene varios aspectos. Eso tiene varios aspectos, porque uno podría, lo primero que alguien podría decir, no estando informado del asunto, es, bueno, oye, qué bueno que esta persona está hablando y se está moviendo para lograr unas ventajas para la República. Esa puede ser la primera reacción que uno tiene. Cuando uno empieza a valorar cuáles fueron los resultados de esa gestión, por ejemplo, uno de los resultados de esa gestión es que Venezuela tiene eh, dos representantes. Es decir, los intereses de Venezuela los representan. Es como que usted vaya a un juicio y usted tiene dos abogados. Usted se está divorciando. Entonces, un abogado lo puso usted, un abogado suyo para su defensa lo puso usted, y el otro se lo puso su suegra. Entonces, pero los dos son los suyos. Entonces, oye, yo creo que usted va a salir bastante mal en ese divorcio. Yo creo que usted ni el colchón se va a llevar. O sea, son cosas que uno se permite hacer un chiste, pero es que esto no hay manera de explicarlo de una manera seria, porque no es algo serio. O sea, es serio en sus consecuencias, pero es de una chambonada que o sea, no hay que ser abogado para entender que usted no puede ser que me defiende uno y otro y las posiciones son distintas. Vamos a suponer, entonces, el representante uno de la República de Venezuela pide una cosa, pide que el juicio se paralice. El representante dos pide que se haga una experticia. ¿A cuál se le hace caso? O sea, eso no, es un disparate. Pero, para cerrar eso, pero lo que sí es algo muy grave dentro del Banco Mundial. Porque no puede ser que un directivo del banco esté incidiendo para estas cosas. O sea, esas son instancias en las cuales se respetan mucho o sea, las funciones de cada quien, de los comités, etcétera. Entonces, uno no puede tener o sea, está hablando de un tribunal que maneja juicios por miles de millones de dólares de todo el mundo. Eso debe ser un escándalo en las oficinas de ese banco ayer y hoy, al escuchar esa grabación. En toda esta historia, en la historia de Citgo, usted ha descrito un poco la responsabilidad de un sector político del país, pero hay otro sector político del país y es el gobierno. ¿Cuánta de responsabilidad hay en este estado de cosas de uno y del otro? Mira, un amigo me puso un ejemplo que me pareció muy simpático, y es un señor iba manejando un carro, lo chocó. Ese señor era Chávez, chocó el carro. Luego vino el gruero, y el gruero le pegó la grúa, se lo llevó, pero se le soltó el carro en el camino, y entonces lo desbarató. Ese es Maduro. Pero entonces llegaron unos tipos que dijeron, no, nosotros lo vamos a llevar para latonearlo. Y mentira, lo que tenían era un picadero de carro, que llaman allá en Maracaibo, ¿no? Y lo llevaron era para picarlo, para un desguazadero. Ese es lo que ha hecho el señor procurador con la connivencia de los factores de la directiva de la Asamblea Nacional. En todo esto, al margen de Citgo, hay muchísimas otras demandas que enfrenta la República. Yo quisiera conocer, aparte de Citgo, cuál es, digamos, la demanda que tendría que preocupar más a los venezolanos aparte de la de Citgo. Mire, son un rosario de demandas. Hay una demanda que yo apostaría que es la demanda más grande que existe en cualquier juzgado de todos los Estados Unidos, que curiosamente no es contra Venezuela, o sea, contra PDVSA, sino que es de PDVSA contra unos elementos de corrupción. Eso es de unos 30.000 millones de dólares, esa demanda. ¿Quién era el abogado de los demandados por la República? O sea, la República demanda. ¿Quién estaba dentro de los abogados de los
defendiendo a los que habrían esquilmado a la República? Dígame usted. Dígamelo usted. No, el procurador forma parte de ese juicio también. Formó parte del juicio, del juicio de Owens, Illinois contra Venezuela, en el cual él está tomando parte. O sea, son una y otra cosa que simplemente, como le digo, la reacción de los diputados Rondero, Millán y Mata en junio fue esto hay que investigarlo, esto no puede ser. Y de hecho, yo me hubiese gustado escuchar y no pierdo la esperanza de que alguien haya grabado el completo este asunto, porque la información que tengo es directa de la asamblea, de la interpelación al señor Hernández, que es simplemente la que sacó ayer la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez. Saber exactamente qué respondió, qué dijo, o sea, cómo argumentó ante cosas tan gruesas que simplemente no admiten. Pero no escucha las respuestas que este señor dio, de las pocas que sacó, porque yo me imagino que esa interpretación tuvo que haber sido muy extensa y uno dice, bueno, esto no puede ser. Hay un detalle. Ninguna de los señalamientos. Ha cuestionado más bien que se filtrara. Bueno, fíjese usted, ¿cómo puede hablar uno de que la Asamblea Nacional filtre algo si todo lo que se hace es público? Es el más importante de los poderes públicos, no es un poder privado. O sea, es ridículo. O sea, es ridículo decir, no, la Asamblea Nacional. Yo estaba engañándolo y son unos malucos porque ahora se lo dijeron a todo el mundo. Y aquí digo yo no creo que eso haya salido de la Asamblea. Porque, y la grabación de su conversación con el norteamericano, ¿qué tenía que ver con la Asamblea? ¿No? O sea, se ve que hay unas labores, o sea, que estamos hablando de que aquí están, Venezuela lamentablemente Hugo Chávez nos metió a nosotros dentro de un berenjenal, que los venezolanos no estamos acostumbrados a esto. Nosotros somos, como decía Ramón Escobar Salón, que en paz descanse, un pequeño país de la América del Sur. Nosotros vivíamos tranquilos ahí, los colombianos al lado, los brasileños un poco lejos, y en paz con los arubeños, en sana paz. Y nosotros no estábamos metidos no, que vamos para Rusia. No. Las grandes potencias, nosotros estábamos aparte y tranquilos. Bueno, nos metieron en una cuestión que ahora Venezuela parece una cosa esas de las películas de la Guerra Fría. Van los cubanos, llegan los marcianos. Es una cosa que uno dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué es esto? Y el país, bueno, yo a visitar a Maracaibo hace 4 años, yo vivía allá en el Zulia. Y uno de mis primos, a quien quiero mucho, le dije, lo voy a visitar, porque pasamos grandes momentos de maravilla allá corría por la vía Perijá y nos parábamos a comer unos bohíos que había para uno comer carne, no sé, todavía existen iguales. Y mi primo me dijo, primo, venga, pero esto no está como era. Y así está Venezuela. Todo el país está así, basura en las calles, apagones, internet, no hay agua. Y entonces unos señores enriqueciéndose a costa nuestra. Desde Washington, desde La Habana, desde Moscú, diciéndonos lo que tenemos que hacer los venezolanos y no lo que tenemos que hacer, diciendo cómo por ahí hubo una señora que fue ministro diciendo, bueno, es que Venezuela, lo que es que eso es como matar de hambre a alguien. Entonces, cuando ya se muera de hambre, ahí ya se acaba el problema. Bueno, yo le pongo a la orden el video, está por ahí circulando. Yo no le daba crédito a lo que yo escuchaba. Pues esta señora, ministro, exministro, diciendo, no, eso es como matar a alguien de hambre. Pues a mi mamá, mi gente de Nirgua, la gente del Moján. O sea, no puede ser, Moral. Condición un poco de ingeniero eléctrico, y usted lo ha tocado ya. Yo quiero hablarle sobre el episodio Asamblea Nacional, Gobierno, Oposición, CAF, y el crédito que por noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, se estaba buscando un acuerdo político. Sabe usted que no se llegó a ningún acuerdo político, que los zulianos estamos
en la misma situación con la crisis eléctrica y que los políticos no lograron nada con eso. Mira, Se lo mira a un político, a unos políticos de un sector y del otro que no logran ponerse de acuerdo en un tema como ese. pero es que, fíjese, ahí uno tiene que ver quiénes son los que se opusieron a él. Fíjese usted, yo debo hablar en primera persona en él. En el mes de marzo, a principios del mes de marzo, me reuní con el grupo de Boston y me reuní y fui al programa de Maki y Manuel Felipe Sierra en Globovisión y expuse una propuesta llamada, se llamaba, ¿cómo era? Luz, luz por petróleo. Era el nombre de la propuesta, el nombre, vamos a decir, el eslogan, luz por petróleo. Y bueno, estaban los proyectos, ahí incluimos el proyecto de la subestación y del cableado desde la costa oriental a la costa occidental, los mantenimientos en Termozulia y otras cosas, ¿no? Bueno, no habían pasado 2 semanas cuando la diputada Nora Bracho tuvo la gentileza de convocarme eh, a la Comisión de Administración y Servicios, en la cual le explicamos esto en detalle, y yo le agradezco mucho al diputado Bracho que hiciera eso. Y ella tomó nota y empezó a motorizar todo este asunto. El diputado Enrique Márquez se montó también en este asunto posteriormente con el grupo de Boston. Esto fue avanzando y avanzando. Los diputados de Un Nuevo Tiempo avanzaron sobre este asunto. ¿Quiénes bloquearon eso? Solo bloqueó la presidencia de la Asamblea Nacional. Ahí sí, hay un diputado del PSUV, que fue el diputado Torrealba, con quien, muy lejos de ser amigo mío por lo demás, yo quiero, de nuevo, no es un tema de amistades, simplemente lo he hecho. Vamos a decir, dos diputados militares de la constituyente que dijeron de mí, bueno, vamos a decir, cosas bastante para uno preocuparse por uno, vamos a ponerlo en esos términos, bueno, por lo que uno expresó sobre el gobierno en esa reunión. Pero bueno, lo fundamental de ese asunto es que esos factores lograron un acuerdo, es decir, un nuevo tiempo, avanzada progresista, el PSUV, Acción Democrática, lograron un acuerdo. Ahí hubo un solo factor, Primero Justicia, o una parte de Primero Justicia, no toda, una parte de Primero Justicia estuvo de acuerdo con esto. Ahí fueron los factores extremistas a quienes no se les va la luz, quienes están en Washington o quienes reciben órdenes de Washington, los que se opusieron a ese acuerdo, que ahorita yo no creo que le hubiese solucionado el problema del Zulia, pero se lo hubiese aliviado. ¿Ok? O sea, no si a lo mejor tienen ahorita racionamientos de 12 horas, a lo mejor tendrían de 3 horas. O sea, la diferencia entre tener 21 horas de electricidad o tener 10, yo creo que no, o sea, por favor. Entonces, eso, bueno, mira, eso simplemente, ese no acuerdo, ese desacuerdo, retrata las miserias políticas de un pequeño grupo poderoso que se enseñoreó de la voz de la oposición venezolana y que tiene, o sea, que lo que ha hecho es agravar más la situación de por sí terrible que vivía el país. El país venía viviendo una situación terrible como consecuencia de las políticas de Nicolás Maduro. Bueno, esta gente lo único que ha hecho es empeorar eso, pero mal podemos decir que es la oposición. No, no es la oposición. No es la oposición, no es quienes hacemos vida en la oposición, no es quienes tenemos 20 y tantos años haciéndole frente a este gobierno o a esta revolución. No, pequeño factor, un pequeño grupo, que a lo mejor en diputados tendrán 10 o 15, serán 10 o 15, con un buen financiamiento del cual no rinden cuentas, que bueno, está haciendo pues de la suya. Y aquí están los hechos. Por último, ingeniero, un país como el nuestro, en quiebre económico prácticamente, ¿cuánto vale un acuerdo político de cara a las próximas generaciones de los venezolanos? Mira, vale todo.
vale todo porque esto es algo que se hizo eterno para muchos venezolanos. Yo la semana antepasada vi morir a quien fue básicamente mi padre, un hombre, fue gerente de la refinería de Bajo Grande y del petrolero de toda la vida. Yo pasé con él tiempo largo ahí en Bajo Grande. Bueno, vivía en Maracaibo, pero iba con él a la refinería y después en Amuay. Fue una persona que me crió. Yo lo noto en los años 90, los años 80. Ya te acuerdas que el tiempo pasa rápido, en los años 80. Sin ningún tipo de esperanza de verse ir a esta gente del poder. Viendo a lo que fue el fruto de su trabajo, PDVSA, un remedio de lo que fue. Los nietos, todos en el extranjero, o sea, y eso se repite familia tras familia, tras familia, tras familia. No hay una familia venezolana que no tenga el primo en Perú, que entonces estaba medio ayudando, pero ahora más bien hay que ayudar al primo que estaba en Perú para que vea cómo regresa, porque allá lo han maltratado. Quien tiene una niña o una muchacha de 15, 20, 25 años, padres no duermen en Venezuela pensando en qué cantidades de mafias y de cosas no tratan de ponerle la mano, como en efecto lo han hecho a infinidad de jóvenes venezolanas. No hay semana que no veamos que matan a una venezolana, que la meten en redes de prostitución, de trata de blancas, de cosas de esas. Y esos son fenómenos sociales. Entonces, cada uno de esos hechos es responsabilidad, y tenemos responsabilidad, no culpa, pero responsabilidad quienes tenemos vida en la política, porque tenemos que entender que lo que dejamos de hacer o lo que hacemos por conveniencia o por compromiso político y no ponemos primero en una dimensión el compromiso con el país, con la colectividad. Pues la política no es para santos, los santos están en las iglesias, pero tampoco es para bandidos, porque los bandidos tienen que estar presos. Las cosas ni santos ni ladrones. Entonces nosotros ahorita simplemente Venezuela está en manos de dos bandas. Son dos bandas. Y de nuevo, en cada uno de esos sectores hay venezolanos comprometidos. Porque como he mencionado los nombres de todos estos diputados que para mí merecen confianza, etcétera. Me he referido más a los zulianos porque, bueno, por el carácter de Panorama, no conozco la vida política del PSUV en el Zulia, pero ahí tiene que haber personas a quienes les duela Maracaibo. Yo no puedo pensar que no es así, que no sea así. No me niego a pensar eso, pero simplemente, pues, uno dice, bueno, mira, pero es que, vamos a decir, quienes quieren lo mejor para el país, a lo mejor no son las personas que están tomando las decisiones en estos momentos, y eso es responsabilidad, bueno, de todos, de alguna manera. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos este día, y ojalá podamos lograr caminos de encauzamiento político, que podamos superar esta página. Amén, amigo Morales, que la Chichinita siempre lleve al Zulia por el mejor de los caminos, que esto sea una penitencia que por algún motivo estamos pagando. Amigos de Panorama, conversamos con el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez. Esta entrevista usted la podrá ver completa a través de nuestra página www.panorama.com.be y continuar informados a través de nuestras diversas plataformas en redes sociales. Que tengan ustedes un feliz día y será hasta una nueva oportunidad.